2018, cuando ellos vieron que no pudieron ganarnos las elecciones, que no pudieron sabotear las elecciones, que no nos pudieron amedrentar con sus amenazas de sanciones, ocurrió aquello que ustedes recuerdan, terrible. Bueno, de una arrancamos con una información importante. Alerta, mis amigos, presten mucha atención a eso porque traemos información de último momento sobre Venezuela, porque hace algunas horas Nicolás Maduro se encuentra muy preocupado y ha ordenado una inmediata reunión con sus altos funcionarios de la Fuerza FARC y de la Fuerza Bolivariana cuando ha recibido su peor noticia. Y se continúa alarmante la deserción de la Fuerza Armada de Venezuela, cuando ya se ha notificado que más de 34.000 militares entre el año pasado y lo que va corrido de este año han desertado masivamente, ya que están afirmando que Nicolás Maduro es un dictador y violador de los derechos humanos en el país de Venezuela. Precisamente se han revelado declaraciones de militares que están desertados y que han pedido el apoyo de los países como Colombia, Brasil y el país estadounidense para poder derrocar así y dar con la captura definitivamente de Nicolás Maduro y todos sus funcionarios criminales dictadores. De que no solo el pueblo venezolano exige la renuncia del dictador, sino también hasta sus mismos militares están optando por traicionar al régimen para unirse así a la oposición e imponer así un golpe para derrocar a Nicolás Maduro del poder. Nicolás Maduro ahora se encuentra bastante preocupado porque sabe perfectamente que solo es cuestión de tiempo para que el país estadounidense y los países de la comunidad internacional den luz verde y se pueda aplicar de una vez por todas una operación que dé con su captura y la de sus altos funcionarios dictadores. También, por otra parte, ha llegado la información importante cuando se ha confirmado que la Corte Penal de La Haya denunció y condenó las graves violaciones que Nicolás Maduro está cometiendo a la libertad de expresión. El líder venezolano está condenando a periodistas, noticieros y personas que hablen de la verdadera situación en la que se encuentra el país de Venezuela, en la que vive el país caribeño. Nicolás Maduro ya ha cerrado a más de 86 emisoras que emiten informaciones de las graves represiones y los graves vínculos que Nicolás Maduro tiene con la red del narcotráfico y con el narcoterrorismo. Por eso el país estadounidense y todos sus aliados de la comunidad internacional se encuentran debatiendo una firma para la cual se dé la autorización final y dar así con la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, quien es el principal aliado del régimen chavista, señores. Así como lo están escuchando, vamos a ver a dónde va a parar toda esta situación, porque definitivamente todos estos señores están acabando con el país de Venezuela. Ya la gente pide libertad a gritos, ya no quieren más seguir viviendo con toda esa represión, la cual las mantiene desde hace mucho tiempo Nicolás Maduro, señores, y el segundo al mando, Diosdado Cabello, quien sabemos son sus secuaces. Los aliados criminales de Nicolás Maduro, todos van a ser capturados y puestos en prisión ante la justicia penal internacional. Mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Bueno, dialogar siempre es interesante porque permite conversar para negociar y llegar a acuerdos. Tanto el gobierno del presidente Maduro, que está muy interesado en que le levanten las sanciones, y el gobierno de los Estados Unidos, muy interesado en conseguir a la brevedad petróleo y gas barato y seguro, habida cuenta de que Rusia, producto de las sanciones que ellos y los europeos impusieron, producto de la invasión de Rusia a Ucrania. Bien, y continuando con más noticia importante, diálogos entre Maduro y oposición venezolana se retoman este 25 de noviembre, señores. Ha dejado claro el presidente colombiano Gustavo Petro. A través de su cuenta de Twitter, el presidente colombiano Petro se le adelantó a Venezuela y reveló que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de dicho país se reanudarán los diálogos entre el 25 y el 26 de noviembre. Cabe mencionar también que las mesas de diálogo se instalaron en México, pero fueron suspendidas en octubre del 2021, cuando la delegación de Nicolás Maduro consideró motivo de suspensión de los diálogos la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, quien hacía parte del equipo negociador pese a que este estaba preso en Cabo Verde. Ya no pueden contar con el suministro de petróleo ni de gas en el caso europeo. El presidente Biden, con mucha astucia y con mucho pragmatismo, está intentando negociar con el gobierno del presidente Maduro a objeto de que se reinicien las negociaciones, solo que hay un detalle: estas negociaciones en México es con un sector de la oposición, no con toda la oposición. Y este sector de la oposición, en el caso venezolano, tiene contrapartida con los partidos judicializados por el gobierno del presidente Maduro, cuya titularidad le fue otorgada a los adversarios de estos que van a reunirse en México. Total que demuestra con ello una gran astucia el presidente Maduro, porque en el exterior reconoce a esta comisión o a este sector de la oposición, y en el caso venezolano reconoce como autoridades de los partidos políticos a otros que son adversarios de esto.
Hasta aquel entonces, durante los 2 meses que duró la negociación, se logró acordar una mesa social para coordinar la llegada de ayuda humanitaria a Venezuela, así como también se estableció una defensa conjunta de la soberanía territorial. Luego de aquella negociación suspendida, el retorno a los diálogos empezó a darse recientemente en el Foro Mundial de Paz que se llevó a cabo en París, Francia, del que hizo parte Jorge Rodríguez, representante del oficialismo venezolano. Hay un gran enredo en la política venezolana porque la oposición está dividida, y está dividida no solo por la astucia del presidente Maduro, sino por los propios errores cometidos por la oposición en el sentido de haber sistematizado la convocatoria a la abstención, a pesar de que muchísimos les dijimos que ese era un camino errado y totalmente destructor de las posibilidades de la oposición venezolana. Todas las encuestas dicen que el presidente Maduro tiene un apoyo muy precario y sin embargo sigue controlando todo porque todas las instituciones le fueron regaladas gracias a la abstención. El gobierno del presidente Maduro en este caso tiene mucho que ganar porque si le levantan las sanciones va a poder recuperar parcialmente la economía y avanzar en la recuperación de otros sectores que ellos mismos destruyeron. Después de aquel encuentro, Petro dio a conocer los puntos que se establecieron para que reactivaran los diálogos entre Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Nosotros no vamos a tomar las decisiones que deben tomar las partes venezolanas, simplemente coayuntar para ayudar. De la misma medida, se ha pedido que haya un desescalamiento de la conflictividad política en Venezuela, en términos de la entrada de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos y un desbloqueo general de la economía venezolana y unas próximas elecciones con garantías, habría indicado Petro sobre la participación de Colombia en aquel entonces. Ahora el mandatario colombiano también indicó este 25 y 26 de noviembre se reinician los diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Señores, estas son las noticias importantes del momento. Continuamos con más información. Porque con toda la tensión que se está viviendo en América Latina por lo que ocurre en Ucrania, Rusia y Estados Unidos, crece cada vez más la preocupación de los países aliados al gobierno estadounidense. Se reúne el equipo de seguridad del gobierno estadounidense ante una posible escalada en Venezuela, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Sí, mis amigos, presten mucha atención a todo eso porque tenemos información de que el gobierno estadounidense ha estado conversando con Colombia sobre la posibilidad de tener que hacer algún tipo de intervención que sea necesaria porque se ha detectado que las tropas rusas estarían construyendo bases militares en Venezuela y también estarían tratando de reparar algunos antimisiles o algunos aviones Sukhoi e incluso unos F-16, el cual estarían tratando de ponerlos a funcionar. Mis amigos, estas son las noticias. Vamos con más de la información porque todo esto tiene que ver también por lo que está ocurriendo en Ucrania. Sin embargo, la información que se tiene es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha iniciado con un proceso primero de sanciones muy fuertes para Rusia, al igual que lo está haciendo la Unión Europea y otros países, porque en esos momentos el presidente estadounidense está reunido con su equipo de seguridad nacional en la Casa Blanca, siguiendo así todo lo que está en esta escalada al cual el mundo también le está importando, porque es el impacto que esto puede llegar a tener en toda Latinoamérica y por supuesto en Venezuela y Colombia, porque el país colombiano al parecer tiene un papel importante, un papel que puede servir para el inicio e incitar a algún tipo de operaciones, también de incitar para que se dé un falso positivo o también podría ser un verdadero positivo, el cual se estaría viendo. Igualmente, eso es algo bastante delicado y que estarían tocando porque el gobierno colombiano se encuentra muy preocupado con todo lo que está ocurriendo, porque Venezuela apoya a los países que no son de la OTAN, como Rusia sabemos no apoya a Colombia. Entonces, mientras tanto, el funcionario de la Casa Blanca no quiso dar toda la información sobre el contenido de la reunión que tuvo Joe Biden, pero se sabe también que este señor presidente estadounidense está recibiendo información importante periódica sobre los últimos acontecimientos de todos estos movimientos que se están realizando con tropas militares en cualquier parte del occidente. Esta reunión no figuró ni siquiera una agenda oficial y ahora Nicolás Maduro se ha sentido bastante nervioso, bastante preocupado últimamente, porque él ha tenido que ponerse en el centro de un conflicto en el cual se sabe que él es el eslabón bastante débil en todo esto y va a ser el primero que va a estar cayendo con todo lo que está ocurriendo. Se están hablando de reuniones secretas entre Rusia y el gobierno estadounidense. Son reuniones las cuales también tienen muchas concesiones y dentro de eso la administración de Joe Biden lo que más quiere es lograr en esos momentos con Rusia no es solamente que no invadan a Ucrania, sino que también quieran tratar de reversar todo lo que pueda hacer Rusia con estos países satélites dictadores como La Habana, Nicaragua y sobre todo el país de Venezuela. Es algo que se estaría hablando con el equipo de seguridad nacional cuando han estado analizando la tensión que existe en Ucrania con Rusia, la OTAN y también todo porque tiene que ver con Colombia y la parte del occidente. Por ahora los gobiernos de Estados Unidos y de Ucrania han conversado incluso hasta la posibilidad de tener que sacar al presidente ucraniano. Estaríamos viendo entonces algo así como que las fuerzas rusas podrían entrar y ellos están buscando otro presidente, señores, otro gobierno, pero aquí ellos estarían todavía reconociendo es al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Es como lo mismo que está pasando en Venezuela con Juan Guaidó, nada más que este señor
Guaidó permanece y se queda en Venezuela.